Hola chicos, buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar esencialmente lo que son elementos arquitectónicos, la implementación de algunas familias de cubiertas y de suelos, principalmente de cubiertas, que pues es nuestro principal, nuestra estructura principal que vamos a trabajar, además del puente. Y les quiero compartir entonces un tipo de personalización para las cubiertas. Ustedes saben que ustedes le pueden asignar el material que quieran, de los que tiene Revit. Pero, bueno, también pueden jugar con varias cositas ahí del programa, que es lo que les quiero mostrar. Bueno, esperen otra cosita. No sé si trabajar, bueno, lo trabajamos ahorita con el documento que ya manejaba la clase anterior, pero quiero mostrarles de una vez lo siguiente. Creo que estuve mirando y creo que por los parámetros que tenía la familia, fue que no nos permitió que les mostrara lo de las conexiones estructurales. Porque pues me la deformaba. Pero ahorita pues estoy mirando si me funcionó normal y es lo que quiero ahorita mostrarles. Entonces, bueno, si quiere hagámoslo, vamos aquí un mini bosquejo rápido. Vamos a cualquier cosa acá. La cimentación rectangular. Y carguemos una columna. Insertar, cargar familia. Columna. Ya lo hago y les muestro. Entonces, ahora sí. Sí, desfacémoslo un poquito. Entonces, y pongamos una columna. Les muestro y ya les indico. Este no es. Bueno, vamos a ver. Si esta vez sí me lo permite hacer. Go. Ahí me están escuchando bien, chicos. Me salió que internet está como mal. Sí. Sí, me escucha bien. Sí, vale, gracias. Entonces, déjenme probar, estaba probando que funcionara y ya les explico entonces.
Ahí está. Entonces, bueno, fíjense que pues, yo les comentaba en la tutoría pasada, Revit tiene una herramienta muy útil, muy chévere para los elementos estructurales de acero, que son toda esta categoría de conexiones, platinas, tornillos, lo que uno quiera crear. Ahora, cuando vamos a crear conexiones en acero, sea para, por ejemplo, aquí empotrar esta columna o para unir de pronto, crear un tipo bisagra que se nos adecue, tenemos la opción, claro, de modelarlos in situ, que fue lo que vimos la tutoría de pasada, ponernos a crearlos nosotros, la pletina o crear tornillitos. Pero también está esta herramienta. La condición es que nosotros debemos utilizar, tanto si son pilares o columnas o vigas, deben ser de un tipo de material determinado, que es acero, ya les recuerdo cuál es. Que es acero de la norma AISC 14.1. ¿Listo? Con estos perfiles. Entonces, nosotros venimos aquí a las familias, tanto para pilares, tanto para vigas, que están como armazón estructural, debemos ingresar a donde dice acero, y en acero no seleccionar ninguna de estas, sino ingresar a la carpeta que dice AISC 14.1. Y ahí sí escoger cualquiera de ellos. ¿Listo? Si no lo hacemos, pues el programa nos va a arrojar un error. Ahora, normalmente cuando esto se hace y se coloca la conexión, que ya lo vuelvo a hacer, no la va a mostrar. ¿Por qué no la va a mostrar? Por el tipo de visibilidad que tiene nuestra plantilla. Para eso tenemos siempre que venir aquí a modificaciones de visibilidad. Le damos clic, pues, que esté en la ventana, sin oprimir nada de esto, ¿no? Le damos en modificaciones de visibilidad gráfica y nos aseguramos que la que diga conexiones estructurales estén todas estas señaladas. Normalmente vienen en blanco. ¿Sí? Entonces recuerden aquí, en la ventana, donde dice modificaciones de visibilidad, la que está arriba, la primera, y le damos en editar. Y ahí bajamos a conexiones estructurales, le damos en el más y rellenamos todas. Le damos a aplicar y a aceptar. ¿Cómo se pone entonces la conexión? Venimos aquí a la pestaña 0, le damos en conexión. Normalmente no van a aparecer, entonces recuerden que primero tienen que darle aquí en la flechita. Van a aparecer acá, las seleccionamos todas, le damos en todo y le damos en añadir. Y ya van a aparecer aquí como cargadas, conexiones cargadas. Y aceptar, para que cuando ustedes ahora sí le den en conexión, a 0, perdón, conexión, y le puedan dar acá, desaparezcan todos los tipos de conexiones. Normalmente la que yo uso para empotrar o anclar viga columna, yo le pongo de entrada base, destinan bases, y normalmente es esa, pletina base, aunque hay más diseños si ustedes les gusta de otro. Para, por ejemplo, simular un empotramiento. Recuerden que para la elaboración del proyecto, aún de pronto no lo han visto, pero más adelante ustedes se van a tener que dar cuenta que el proyecto necesitan idealizarlo. Es decir, ustedes en su mente pues pueden tener la estructura ya pensada, el puente, la cubierta, pero idealizarlo significa que ustedes puedan resolverlo estáticamente con lo que saben, ¿sí? Con los métodos estáticos. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a anclar, van a unir una columna viga, no van a poder, por ejemplo, unirla con conexiones rígidas. Es decir, si ustedes están trabajando concreto, ejemplo, de un puente, decir que eso va monolíticamente y unido rígido, ¿sí? Porque no lo van a poder resolver. Necesitamos que todo quede isoestático, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una viga, que esa viga tenga a lo más 3 reacciones, ¿sí? Para que sea isostática. Entonces, bueno, en el caso del empotramiento, ¿sí, Valentina? Ricardo, tengo una pregunta. Es que pues en mi caso me correspondió un puente, Sí. pero en el grupo nos preguntábamos si como tal solamente tenemos que hacer el puente o también tenemos que hacer, por ejemplo, las escaleras o las rampas para acceder al puente, no sé. Ok. Eh, bueno, como tal, la estructura de ustedes es el puente. Lo que ustedes añadan, además del puente, va a ser considerado elemento arquitectónico. Sí, es decir, como escalera, yo sé que una escalera pues, es un elemento estructural importante, pero ustedes, por ejemplo, no van a analizar escaleras, ¿sí? No le van a hacer un análisis de cargas a la escalera, ni tampoco van a calcular reacciones de una escalera.
Entonces, si ustedes les correspondió puente, lo que ustedes van a calcular y con lo que van a trabajar hasta el final del proyecto va a ser el puente. Si le añaden una escalera, claro, pues lo más lógico porque ustedes recuerden que nosotros tenemos la parte de documentación que es la que entregamos, ¿sí? Al profesor. Vea, estos son los cálculos, localización, tan, así se resolvió, gráficas, todo, listo, números. Pero está la otra parte, ¿verdad? Que es la que nosotros mostramos en la presentación o en la muestra isostática. Entonces, pues si ustedes van a poner una en el render o cuando se suba a Instagram, la imagen que se entrega, pues un puente sin escaleras ahí en medio de una nada, pues no tiene mucho sentido visual. Pero no, en análisis numérico, pues es solo del puente, ¿sí? Las escaleras vienen siendo como ahí, elemento arquitectónico. ¿Vale? Sí, gracias. Y otra duda, nuestra empresa es, digamos, ecológica Sí. y pues se nos había ocurrido que de pronto en la cubierta del puente ponerle unos paneles solares, pero no sé si ponerle eso implique también dar una razón de cómo se emplearía el uso de esos o Pues no sí, sé. eso ya, bueno, si lo primero es que si es ecológica, ¿es ecológica y van a hacer un puente? Pues sí, nosotros estábamos buscando unos materiales que son amigables con el medio ambiente. Ah, ok, bien. Entonces, de primerazo, pues ahí descarten todo lo que lleve concreto porque eso es de lo más contaminante. Y lo de los paneles, mm, pues sí, tiene bastante sentido que se le dé lógica a eso, porque, es decir, si ustedes van a insertar, por ejemplo, eso lo vi también en otro proyecto, me acuerdo, creo que está en Instagram, hicieron como desde un parque cuando yo la presenté, y ellos pusieron paneles solares en la cubierta. Ahora hay que sustentar eso. Pues eso ya es parte, lo que les digo, como de, llamémoslo relleno de la documentación. Sí, que ustedes digan, pues nosotros tenemos esta idea, queremos poner unos paneles para que sea amigable con el ambiente. Ahora, estos paneles van a contribuir a, eh, no sé, la energía que se suministra en el parque, si el puente se hizo en un parque, y la energía suministrada al salón comunal, por ejemplo, o algo así. Porque pues sí no tiene mucho sentido poner un panel, ¿para qué? Para que suministre energía solar a dónde. Entonces, pues sí sería bueno ahí que complemente. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, retomando. Ah, bueno, sí, si ustedes, por ejemplo, eso no lo sabía. Si ustedes les dan como lección escoger la parte del predimensionamiento y los materiales, bueno, ya eso es a decisión de ustedes, también la parte arquitectónica, cómo decidan que se quiere ver, si están si su cubierta es de un barbecue, entonces ustedes quieren que se vea bonito en madera, lo trabajan en madera. La parte de las dimensiones, sí, supongo que de pronto el profesor les pondrá a investigar un poco en la literatura científica o algo para que ustedes tengan idea de dónde sale ese predimensionamiento, así que qué dimensiones debe tener una columna, una viga, que en las vigas no es lo más común es que su altura sea mayor a su base por cuestiones de inercia que ya van a ver, de pronto ahí les pondrá también aplicar eso, o sea, de pronto el profe les diga, bueno, pues dimensionen su viga como quieran, pero habrán criterios que pues de pronto si ustedes ya ahorita cuando vean inercias se les enseñen, ustedes deberían tener en cuenta, si, bueno, pues yo sé que mi viga va a ser un elemento que se va a flexionar, yo necesito que tenga su mayor inercia en su eje fuerte, entonces en vigas siempre más altas que anchas, ¿listo? Y esos criterios pues que ustedes ya de pronto pues creería que el profesor les mencionará. Y lo de sí, el material pues ya es a consideración de ustedes. Ahora, en cuanto al modelado Revit, que es en lo que estamos ahorita, yo les aconsejaba hace poco, un compañero me escribió, yo le decía, pues si quiere, mi consejo es, aproveche esta parte de las conexiones, a mí me parece algo muy útil, muy chévere, porque recuerden, por ejemplo, que en cuanto a presentación de proyecto, los detalles más pequeños son los que dan mayor embellecimiento al proyecto. Sí, entonces, pues todos tenemos columnas, todos tenemos vigas y ahora tendrán cimentación, pero de pronto no todos tengan un empotramiento bonito, bien elaborado, cosas como esas, ¿sí? Entonces ahí donde yo le recalcaba y me quería mostrarles este tipo de herramientas. Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos aquí? Elegimos nuestra conexión, pletina base, que fue la que les mencioné.
primero seleccionamos el elemento principal, nuestra columna, y manteniendo la tecla control, seleccionamos la cimentación y le damos enter. ¿Listo? Lo que les decía, normalmente lo más común es que no les salga. Si por casualidad les aparece un error, que es una línea aquí azulita con un símbolo amarillo, como de peligro, o es porque de pronto no seleccionaron el elemento del material que es el acero ASCI, ASC, perdón, o la viga, por ejemplo, o de pronto alguna configuración del programa. A veces el programa se bloquea. Fíjense que en la tutoría pasada no me dejó y me estaba dañando las dimensiones, no sé aún bien por qué. Sería de pronto abrir otra ventana y probar, pero fíjense, pues aquí lo acabamos de hacer y está funcionando. ¿Cómo se modifica esto, estas conexiones? Venimos acá a editar tipo. Vamos a modificar parámetros. Sí, Jonathan. Ricardo, o sea que ahí no se puede poner la columna de concreto también No. para eso, ¿no? Entonces, eso era lo que yo le explicaba a un compañero antes de mostrar eso. Yo le decía, a mí me parece muy útil usar esto. Si ustedes insertan una columna de concreto, pues nada, hagan conexiones a mano. Es decir, ¿con qué, perdón? Con componentes in situ, aquí creando familias. Pero, no es que sea lo más correcto hacer lo siguiente. En cuanto, por ejemplo, hablando de ustedes, más adelante ya van a empezar a aplicar modelamiento BIM y necesitan entregar proyectos aquí en Revit, lo más ordenados, cálculos, todo. Eso no está bien. Pero para términos de diseño, voy a hablar solamente de diseño, lo que ustedes podrían hacer y una alternativa que les planteo es, ustedes a estos elementos después les pueden cambiar el material y como tal, es decir, la persona que creó esas familias, el programa cuando creó las familias en material acero, ASC, listo, las creó, y por defecto les tiene que dar una apariencia. Entonces llegaron y la apariencia que les pusieron por defecto es una apariencia de material acero. Si yo le cambio la apariencia, o sea, si le pongo madera a esto, concreto, aluminio, lo que quieran, la familia va a seguir siendo una familia de acero ASC, solo que con una apariencia distinta. Ejemplo, si Jonathan decidió para el puente o para la cubierta, por consideraciones propias, que lo mejor es trabajarlo en concreto, lo que más se usa aquí en Colombia, y seleccionar un hormigón, lo pueden hacer. Y eso no les va a afectar en nada. Simplemente les cambia la apariencia. Bueno, ahí ese hormigón, no sé qué pasó, pero quedó así. Ah, ok. Ok. Ese hormigón que tiene un montón de agregados gruesos. Busquemos uno que parezca más concreto. Ese sí me gusta. Y listo. Lo pueden trabajar así. Y nada, pues como les digo, la familia sigue siendo técnicamente una familia de acero, pero va a estar en hormigón. Ahora, normalmente lo que pasa es que para la sección, cuando nosotros trabajamos en acero, nosotros muy rara vez, y creo que nunca, ustedes van a encontrar barras o columnas en acero rectangulares, ¿sí? Van a encontrar estas tubulares que tienen un hueco, pero totalmente rellenas en acero, no, por una razón muy sencilla, que se llama costos, ¿sí? Imagínense, me costaría, si esto de acero de por sí ya pues tiene un costo promedio no muy alto, que quede completamente de acero, todo. No se hace, ¿sí? Y normalmente en acero lo más común es que ustedes encuentren secciones en I. Secciones en I para armaduras, para estructuras metálicas, etc. Ahí pues lo que podrían modificarle sería entonces el espesor a esa columna un poquito, para reducirse y que quede el hueco más pequeño. O lo que le digo, si pues ya ustedes lo que hacen es insertar un pilar que viene por defecto de concreto, pues ahí sí esta herramienta no se la va a permitir. Y ahorita hacemos el intento, solamente por comprobar. Ahora, ¿cómo modificamos esto que se ve ahí como escondido, feo, intersectado? Entonces les decía, y es aquí donde ustedes van a ver la utilidad tan grande y todas las herramientas que brinda. Veamos en editar tipo.
venimos acá a editar parámetros. Fíjense que aquí me muestra un bosquejo y eso es súper útil porque si ustedes o uno no tiene mucha idea de qué es todo esto que tiene vértices, ahí el dibujito me va a señalar. Entonces, espesor de la platina, justamente el espesor este, se lo quiero poner en 0,03. En proyecciones, pónganle total para que les deje cambiar las dimensiones. Y en recorte, aquí pongámosle valor y es el desfase que le vamos a hacer. Fíjense que él aparece como intersectado ahí. Bueno, aquí no, pero en el dibujo nuestro, él aparece como intersectado. O sea, necesitamos subir esa platina. Entonces vamos a darle, justamente quiero subirla el espesor que tiene. Entonces subamos la 0,03. Es decir, ya me lo vaya aplicando ahí. Listo, ya me la subí. Ahora, quiero cambiarle las dimensiones. Y hay un montón de herramientas con las que ustedes pueden configurar. Un montón, incluyendo los pernos. Recuerden que para cambiarle todas las dimensiones, primero que la disposición esté en total y el recorte esté por valor. Eso para este tipo de, como pletina para empotramiento. ¿Sí? Dimensiones. Entonces, fíjense que ahora sí me aparecen estas. Si no la tuvieran en total, sino en proyecciones, creo que no salen. No me deja mirar cuánto es el largo, el ancho. Entonces, en total y dimensiones de la platina, si no estoy mal, nuestro empotramiento es de 1.2 por 1.2. Nuestra cimentación, pongámosle uno así, a ver qué pasa. Bueno, lo otro es decir, unidades más caché. Bueno, sí, bien, listo. Y ahora, quiero que se vean esos tornillos, o quiero cambiarle esos pernos, perdón, tornillo. Entonces nuevamente venimos acá. Y bueno, fíjense que se vuelve algo muy, muy fácil, muy didáctico y muy chévere de usar. A diferencia que ustedes se dieron cuenta del trabajo que de pronto implica crear los componentes in situ, crear tornillitos. 16, no, quiero que sean por ejemplo de 30. Y aquí en distancia intermedia vamos a ponerle un... Pero, uy, ¿en cuánto está? 0,3, 0,6. Bien. Y en los otros ejes paralelos también un 0, bueno, un 0,5. Sí, ahí me gusta. Aceptar. Aceptar. Ahora, si a ustedes les gustaría agregarles otro tipo de tornillos, lo pueden hacer si quieren. Vienen acá a editar. Editar. Ustedes quieren que sean, por ejemplo, teníamos el alemán. Este. Bueno, ustedes ahí van probando el que más les gusta. Por ejemplo, ese. Listo. También pueden ponerle aquí si quieren letinas verticales para asegurar eso y que ustedes digan eso de verdad está empotrado. Bueno, otra cosa, digamos, para la pregunta, por ejemplo, del compañero. Me decía, ¿qué pasa si si yo lo hago en concreto, no podría usarlo? Como les mencionaba, Revit es un programa que casi todo ya lo trae automatizado y él por defecto, él entiende. Entonces, normalmente, ustedes no van a ver, por ejemplo, que el puente que está enfrente de su casa, que está hecho en concreto, sus columnas o pilas del puente en concreto, se conecte o llegue a su cimentación con una conexión de acero. ¿Sí? Normalmente lo que es el concreto va a trabajar siempre monolíticamente porque las conexiones en el concreto las va a hacer el refuerzo. Si ustedes saben que dentro de los elementos en concreto nosotros trabajamos es concreto reforzado. Se le insertan, por ejemplo, aquí unas varillas de acero. Aquí esto que va a ser el refuerzo. Y él llega así mismo se unirá acá con la cimentación o la zapata. Lo mismo aquí en la parte cómo se conectará entonces columna viga, esas cosas. Entonces no es muy común que usted
tenga una columna de concreto y para empotrarla utilice una conexión de acero. Pero como les digo, nosotros aquí idealizamos. Nosotros necesitamos que una columna tenga un empotramiento. Ese empotramiento, lo que les digo, si ustedes quieren, pues la dejan sin esto, sin esta pletina. Y nada, pues si es concreto, pues ustedes saben que eso va monolíticamente. ¿Sí? O sea, llega ahí y aquí por dentro, interiormente, él irá reforzado. Si es en acero, pues sí, entonces sí hay que explicarlo. Cómo se está uniendo la columna a su conexión o a su articulación que la reciben en su base. O cómo se está conectando la columna con la viga. Entonces, no, es que hay una conexión, una pletina, lleva pernos, lleva tal cosa. Entonces, bueno. Pero pues para concreto no. Entonces, pues a términos aquí de la materia, pues ustedes lo pueden hacer, algo como esto, para poder idealizarlo y mostrarlo en el proyecto, pero pues el programa no lo permite, es por eso mismo, porque él sabe y entiende que eso no es lógico. Bueno, una vez ya explicada entonces esta parte de conexiones, ustedes pueden cacharrar y pueden mirar un montón de opciones bonitas que les brinda el programa para esta parte de estructuras en acero, estructuras metálicas, e ir probando. ¿Listo? Retomemos aquí. Esto no las alcanzamos a centrar. ¿Cómo vamos a crear nuestras cubiertas? Para los que les tocó, les asignaron este tipo de estructura, o para los que tienen el puente, pues también asumo que les colocarán una cubierta. O, bueno, depende del diseño que tengan. Entonces, les quería mostrar y plantear una herramienta también bonita para trabajar cubiertas, y es por medio de sistemas de vigas. Fue algo parecido a lo que hicimos acá. Me quiero que me aparezca esto. Recuerden que aquí hicimos un sistema de vigas para crear todas esas vigas. ¿Sí? Vamos a crear otro sistema de vigas. Igualito, pongámoslo así, no pasa nada. Espaciado fijo 09. Listo. Entonces, recuerden que para crear un sistema de vigas, nosotros necesitamos, bueno, en este caso, si necesitamos que quede inclinado, lo primero es plantear un sistema de referencia o un plano de referencia. Entonces, lo que hacemos es venir acá, por ejemplo, a una vista norte, y crear un plano de referencia, que fue algo parecido a lo que creamos aquí. Plano de referencia inclinado. Para eso venimos aquí a la parte derecha, plano de referencia, y lo creamos como si fuera una línea. Y lo ponemos, bueno. Plano 2. Plano de referencia 2. Escape. Venimos al 3D, y el sistema del sistema de vigas sí lo podemos crear directamente en nuestro 3D. Entonces, vamos a crear un sistema de vigas para poner estas viguetas o correas. Entonces, nuevamente en estructura, sistema de vigas. Él me dice, bueno, vamos a definir un plano de trabajo. Entonces yo lo quiero, bueno, lo puedo también seleccionar o escoger un plano. Pero como ya lo creé, pues pongamos el plano 2, que se inclina. Ahora, en cuanto a la línea de contorno, o sea, ¿en dónde quiere crear ese sistema de vigas? Entonces, vamos a un nivel 2. Y creo que ya tenemos esta mitad, sería la otra mitad. Entonces, de acá hasta allá. Escogí el cuadrado para seleccionar de una vez el área. Y si no estoy mal, ese sombreado lo que me indica es eso, que ahí está la punta. Pero perdón, ya está abajo. Ahora sí. Bueno, seleccionamos el área. ¿Y qué inclinación quiere o qué dirección quiere de las vigas? Perdón. Entonces la dirección de la viga, pues que si sea de acá hasta en ese sentido. Aquí espaciado fijo, veámoslo igual que el otro, como lo habíamos hecho. 0.9. Y justificación, dejémosla, bueno, creo que esa no es la justificación que me pide. Dejémosla en el centro. Creémoslo.
al 3D. Esto no voy a mandar, cerremos esto. Mira, para mostrarle lo de la cimentación. Ahí me las creo. Pero pues como les decía, me las crea como interceptadas. Entonces para eso le damos en los elementos por individual, manteniéndola con control. Y fíjense que en la justificación en Z, él dice parte superior. Entonces recuerden que justificaciones, yo le creo el elemento. ¿Qué parte del elemento quiere usted que llegue al plano que usted me pidió? Entonces yo le puse el plano de arriba. Y yo quiero que a ese borde de arriba pues llegue la parte inferior de la viga. Entonces en vez de parte superior, o en lugar de parte superior, perdón, le doy en parte inferior. Listo. Entonces, bueno, recuerden que igual esto aquí tenemos que medirlo es con rigurosidad. Tenemos que sacar esas distancias. Porque a una armadura no pueden llegar elementos a lugares que no sean sus nodos, porque le van a generar flexión. Pero esto es a modo de ejemplo. Es decir, este tendría que llegar acá, este aquí y ya. Este no habría y tendría que haber tendría que existir uno arriba. Bueno, acá existe uno arriba. ¿Dónde salió? No sé. Sistema de 09, justificación final. Y este creo que fue por la justificación. 09, demos la justificación final. Bueno, así no pasa nada. Tenemos lo de la cubierta. Entonces, ¿cómo vamos a crear nosotros cubiertas? Para la creación de cubiertas, que bueno, en este caso lo considero un elemento arquitectónico, pero es estructural. Venimos acá, pues la cubierta normalmente la vamos a crear en un nivel. Así que bueno, intentamos crearla en el 2, ahí eso va a interceptar, no pasa nada. Le damos aquí en arquitectura y en cubierta. Normalmente, ¿cuál es la diferencia entre una cubierta y un techo? Nosotros consideramos techo más que todo, bueno, viéndolo como una aplicación nuestra, a lo que son, por ejemplo, los cielos rasos. Lo que hay en la parte, cuando nosotros miramos hacia arriba, en el último piso de nuestra casa, y alcanzamos a apreciar. La cubierta, como tal, es lo que está encima de ella, o la verdadera transportadora de carga, la que recibe las cargas de arriba, que pues como vimos ahorita en primer corte, pues también hay tipos de cubiertas ligeras, en ese caso pues es el mismo techo, pues cuestiones ya de como de terminología. Nosotros vamos a trabajar aquí con cubierta por perímetro. La voy a crear en eso. Dice, el plano de trabajo de esta vista no puede usarse para esta operación. Poder asignar el nivel de plano de trabajo a la vista mediante el comando plano de trabajo. Creemos otro nivel. Y yo no veo mis columnas. Creo que las escondí. Vamos a un nuevo nivel. Salto de acuerdo. Dos puntos 50.
Cambiamos el rango también de recursos. Ok. Tenemos que ver aquí la cubierta. Así. Y ya la modificaremos. Entonces, para crear la cubierta nosotros pues podemos hacerlo por líneas o también pues por la figura geométrica que deseemos. Y la configuración como tal que nosotros tendremos que hacerle es en cuanto a su pendiente. Ahora, ¿cómo la creo? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí aparte. O sea, si yo creo la cubierta ahí, estos triangulitos lo que me indican es la pendiente que recae hacia ese lado, es decir, una pendiente así. Imagínense que este lado es esto que está aquí hacia atrás, de aquí hacia allá. O sea, es este. Entonces, él maneja una pendiente de 30. Ahí me lo está diciendo el programa por defecto. La señalo y me dice pendiente 30 grados. Si ustedes se fijan, todos los lados tienen una pendiente de 30. O sea que todos los lados van a tener inclinación. Si yo simplemente lo dejo así y le doy enter, miremos el tipo de cubierta que él me va a crear. ¿Ven? La cubierta que tiene pendiente en cada uno de sus lados. Acá, acá, acá. ¿Qué necesitamos nosotros? Para este ejemplo, por ejemplo. Que tenga solo pendiente en dos lados. En estos no. O pues tendremos el caso en que no queremos pendiente en ninguna o queremos simplemente en un lado. Entonces, editamos. Tenemos tantas ventanas. Aquí el rango de veces es que no se todo un vector. Entonces, para que me lo vea. Y ahí tenemos aquí en 3 metros. Así está. Entonces, bueno, si queremos, por ejemplo, para adaptarla a nuestro caso, que simplemente es pendiente a estos dos lados, venimos acá y le damos en no definir pendiente. O le quitamos la opción de que define una pendiente. Lo mismo acá. Solamente queremos pendiente que llegue a esos dos lados. ¿Cómo quedará entonces? Un poco más hacia la que queremos. Ahora, eso se ve, sí, yo sé que se ve un poco gruesa, muy gruesa. Esos pues, son parámetros que sí, como tal, ya podemos nosotros modificar acá, en editar el tipo de cubierta. Entonces, ¿qué tipo de estructura tiene? Ahí le asigno un material por defecto, cubierta por defecto, de 0.3, yo quiero que sea de 0.5, algo delgadito. Y no sé si tenga latón. Latón. Ok, eso quedó como muy brillante. Cambiémosle el... Recuerden pues que nosotros también podemos crear nuevos materiales. Si no se adapta a ninguno. Dejémoslo en yeso porque la quiero blanca. Listo. Bueno, si la queremos, por ejemplo, entonces solo una pendiente. Si es, por ejemplo, el caso de la cubierta un agua. Vamos acá. Editar huella. Vamos acá. Y le quitaría entonces la pendiente al lado respecto al cual yo no quiero que se incline. Ejemplo. Si le quito esta.
él se va a inclinar hacia allá. O sea, el lado que permanezca con la pendiente, es hacia el cual él va a rotar. Ahora, bueno, ya la pendiente, entonces ustedes la definen respecto a cómo la quieran. Hagamos aquí un ejercicio, ¿no? Para términos nuestros, por ejemplo, de qué pendiente necesitamos. Esto como está como un grupo, no sé si me dejen medirlo, entonces, si algo pruebo planos de referencia. Hagamos con este clic. Vamos acá a medir, o que me acote un ángulo. 38,66. Nuevamente no sé por qué no me lo visualiza. ¿Qué tanto está de largo? Es por la altura. Entonces hacemos un rango de altura. Me ha puesto 10, algo así. Entonces, creemos ahora sí nuestra cubierta real para esta estructura. Entonces, venimos acá a cubierta. Nos olvidó el ángulo, creo que era 36 algo. Creamos el perímetro. Vamos que desde acá. Acá. Ok. Escape. Le quitamos la pendiente en estos lados. La pendiente. La pendiente. Y aquí en esta le cambiamos. Entonces era creo que 36, se me olvidó, 58. 38,66. 38,66. Sí. Gracias. Listo. Y acá también. Pues si no va a quedar ahí desfasado. Listo. Y ya miramos ahí si intersecta. Entonces, bueno, eso por el plano en que la creé. Puedo yo manualmente o bajarla o podría probar con alguna de las herramientas. Entonces, ya por defecto no tiene desfase. Vamos a una vista. Creo, si no estoy mal, creo que podríamos hacerlo con desfase de aquí de la herramienta o podríamos también con el desfase del programa. Entonces aquí yo quiero alinear esto con esto. No, me dice que me cambia el bocito. Entonces, miramos la distancia que hay entre ellos dos. Ahí no va a caer en el centro porque tiene una... Ya. Y hagamos la de ahora. Ni siquiera acá. Sé que ahí me alcanza a sobrar un poquito, pero acá también. Ahora sí. Ricardo, ¿con qué botón le da a la cubierta para que pueda modificarla? Aquí en editar huella. Ah. ¿Listo? Entonces, bueno, para que quede, porque ahí si nos dimos cuenta no estaba cayendo como simétrica. Vamos a ver si ahora sí. Con esta herramienta de aquí arriba, medir entre referencias, es que yo mido pues, las distancias para saber de cuánto necesito los desfases. Ahora sí. 24, perdón, 2,41.
Ah, pero yo lo medí, pues mala mía, mala mía, mala mía. Tenía que mirarle al desfase de esto. Lo probemos aquí el tanto. 2.3. Claro. Tiene que caer es acá. Aquí. Bueno, y si creo que está un poco más cerca de la huella acá. No, no hagámoslo al tanteo. 2.20. Listo. Entonces tenemos creada nuestra cubierta aparentemente. Aquí en 3D. Ustedes pueden entonces editarle el material que quieran, darle la textura si quieren una teja, bueno, la parte que deseen. Ahora, déjenme por un momento. Listo. Entonces, bueno, la parte que les quería compartir y ya les envío aquí en el Teams, un documento. Tengan ahí. Pero me lo voy a enviar. Listo. Es un documento tipo RAR, tipo zip, y tiene dos familias. ¿Listo? Entonces, nada, pues como les decía, ustedes podrían de pronto venir aquí a apariencia de teja o buscar un material que se asimile al caso que ustedes quieran. Pero esto pues, es como una característica peculiar que yo aprendí a hacer y pues les quería compartir, que es por medio de sistema de vigas crear tejas. En caso de que pues tengan tejas, si tienen otro tipo de material de cubierta, ahí pues no hay lío. Entonces, ponemos acá insertar. Las familias que les mandé ahí en el documento RAR son estas, son dos familias, teja colonial y teja completa. Vienen en versión 2020, el programa las actualiza, no hay problema. El problema, bueno, el problema es si tiene una versión menor a la 2020, ahí sí pues ya les mandaría, tengo unas de 2018 también, para que, pues, si usted tiene una versión mayor o más actual, puede abrir documentos o versiones anteriores. Pues si ustedes tienen versiones anteriores, no puede abrir documentos o familias de versiones actuales, más actuales. ¿Sí? Entonces, carguemos por ahora la teja colonial. Entonces, bien, ahí me dice, la estoy actualizando. Usted tenía 2020, voy a ponerla de 2021. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo vamos a insertar ese tipo? Bueno, quiero asegurarme antes de algo. ¿Estoy trabajando el metro? Sí. ¿Cómo voy a insertar ese tipo de sistema de vigas? ¿O cómo voy a poner esas tejas para que me queden ahí? Entonces, venimos aquí normal, como lo veníamos haciendo. Sistema de vigas. Estructura, sistema de vigas. Eh, bueno, hagamos algo. Ya les explicaré por qué. Esta teja, vamos a ver cómo lo hacemos. Ok. Subámosla a 0,1, o sea que esté a 0. Ah, pero aquí sí. Yo sé que ahí creo que no la está tocando, pero bien, no pasa nada. Bien, así la creo. Subámosla a 0,1. Ya les muestro por aquí. Entonces, ahora sí. Vamos a crear un sistema de vigas.
Yo en qué plano quiero que sea, entonces definir plano. Esta vez lo voy a seleccionar yo. Quiero que sea en este plano. Doy clic ahí. Línea de contorno. Entonces, bueno, puedo seleccionarla por líneas o un cuadrado también podría. Ah, y acá. ¿Y en qué dirección quiere que bajen las vigas? O bueno, en este caso, pues, recuerden que nuestras vigas son tejas. Entonces, así recticas a 90. Ok. Y entonces, tipo de viga. Como ya la cargamos, ya nos aparece la teja colonial cerámica. Por el tamaño que viene la familia de la teja, lo más correcto, ya les mostraré por qué, es que manejemos una espaciada de 0.22. Si ponemos uno más, pues ya les mostraré cómo quedaría igual. 0.22. Y si no es más, aplicar. Bueno, esa parte, cuando insertamos esos sistemas de vigos tan amplios, a veces nos hace nuestro proyecto un poco lento, un poco mucho. Entonces, pues bueno, ya solo si el proyecto lo requiere. Él por defecto me la crea dentro de la teja, dentro de la cubierta. Entonces, para eso tenemos que disasociar el plano de trabajo. Vamos acá. Disasociar con otra. Y lo que yo podría hacer es darle un desfase a mi este. Este. Y ahí me queda un sistema de vigas armado. O sea, es como si las tejas actúan como si fueran vigas. Y él me lo arma ahí. No lo bajé lo suficiente, entonces, por ejemplo, cuatro. Se sigue intersectando. Se va a intersectar es con la viga, entonces bueno, nos hubiera tocado volver a crear. Yo lo hago más, así se van a ver las quiera. Ahí sí, pero ahí el problema es entonces ahora que se me va a intersectar la esta con eso. Entonces, bueno, recordemos cuando nos tocó bajarlo. Y es lo correcto. 23 y nos tocó en 0.26. Ya como 0.03 más. No sé, bueno. Veamos cómo está. Vamos a crear. Sistema de vigas. Quitamos. Entonces, yo lo tengo aquí, es como debería estar, creo. No, revisemos. Como debería estar esas 0.235. Ahí. Claro. Yo necesito subirlo, lo que vaya a tener que desfasarlo. Entonces, lo subí 0.1, o sea, lo dejé en 0.13.5, pero tendría que subirlo 0.13, creo. Entonces, este 2.235 menos 0.13. Mucho. Nuevamente, entonces, para repasar cómo creamos el sistema de vigas. Venimos acá, estructura, sistema de vigas. Ya está en teja, ya está en 0.22, simplemente necesito definir un plano. Lo voy a seleccionar yo. Este. Ya. El contorno intentemos hacer con un cuadrado. Rápido. Y la dirección de la viga. La pongo yo así. 90 grados.
Listo, pero. Como mi cubierta, como él por defecto me lo crea así. Primero tengo que desacoplarla, entonces la selecciono todo y le doy en disasociar. Creo que ya. Intentemos. Si se baja todo, pues no está disasociado. Así. Y listo. Y eso puedo hacer con la otra cara. Bueno, aquí el perímetro pues lo hubiera pues, alargado un poquito y aquí también un poquito. Entonces lo mismo para esta cara. Puedo yo venir acá. Ah, bueno, tendría que crearlos. Ya. Porque por aquí sí, ahora sí bajo la... Ah, bueno, igual ya está asociada, entonces no hay líquido. Vuelvo a subir. Listo. Estas 9 vigas. Plano. Seleccionar plano. Listo. Seleccionar contorno, entonces cuadrado. Selección de la viga. Pero 22, Colonia Carrera. La exageración, ah, no. Ya, así. Y ahora sí, seleccionamos solo la cubierta y vamos. Y listo. Esa es una forma de personalizar cubiertas. Como les digo, nuestro cubierto puede ser el perímetro más anchito. Ricardo, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de editar las dimensiones de las tejas o no? No, por lo que la familia ya viene creada así. No se despapalla eso. Ah, ok. ¿Sí? Ahora, otra forma, algo que también no lo hice, pero lo ha pensado también hacer, es que ustedes lo que podrían hacer es crear como un tipo de teja con un componente in situ. Ejemplo, ustedes llegan a extrusión, se van a una cara y pueden crear, recuerden que en componente in situ podemos hacer extrusiones y pueden hacer, por ejemplo, este tipo de figura. Y lo extruyen. Como láminas, si quieren pueden crearla aquí que quede completa. Pero así si quieren que quede tejita por tejita, pues sí, sería muy laborioso, pero se podría hacer. Pero esa es otra opción, digamos, no en tejas, sino, por ejemplo, ustedes han visto algunos tejados como en latón, que normalmente tienen como color rojo, rojo oscuro. Son como láminas, son láminas largas. Esa es la que yo les digo. Láminas así largas que vienen aquí. También. Se lo podrían crear como un componente in situ y lo agregan. Esta pues es una alternativa chévere que aprendí a hacer y pues les comparto. Ahora, bueno, ¿qué otro tipo, si por encima, si quiere, creo que alcanzaremos hoy a dejar iniciados los parámetros de cómo crear un plano? ¿Qué otra cosa interviene, por ejemplo, ya en un modelo arquitectónico? Ya es por lo que ustedes decían ponerle, por ejemplo, elementos, banquitas. Por ejemplo, este es el parque, no sé, una cubierta que se hizo en San Pío. ¿Qué faltaría, por ejemplo, para la parte arquitectónica? Que de una vez les recomiendo. Pues, no sé. Te lo digo como recomendación para que no pierdan de pronto mucho tiempo cuando vayan a modelar. Listo. Modelen en Revit, principal y esencial. Eso sí, la estructura.
O sea, todo, todos los detallitos, las conexiones que miramos aquí, cuando hagan bisagras, tornillos, listo. Todo eso modélenlo en Revit. De pronto, que ustedes quieren, listo, el suelo, también, listo, también. Que ahorita le vamos a poner un suelo, la cubierta también, eso también pues modélenlo en Revit. Les recomiendo hasta ahí. ¿Qué pasa? Bueno, primero depende del tipo de herramientas que tengan ustedes. Ustedes pueden generar un render en Revit. ¿Qué es un render? Un render va a ser la herramienta o, digamos, la herramienta en forma de imagen para vender el producto. La foto con buena resolución, mejor dicho. Ustedes lo pueden crear aquí por medio de Revit. Hacemos el modelo y se importa con tipo render y eso pues le mejora un poco la calidad, la resolución. Y listo. Pero como les había mencionado hace unos días, Revit no es la mejor herramienta de renderizar. Lo que pasa es que lo bueno es que él tiene componentes que se pueden unir o sea, que nos permiten exportar de Revit a otro lado. Como lo son Lumion y Enscape. Ejemplo, si me permite mostrar, ponemos por ejemplo acá, cómo renderiza por ejemplo Lumion. Esos son renders tipo Lumion. Es una foto real. Pero la desventaja de Lumion es que, uy, créanme, y te lo digo porque las veces que lo he utilizado, casi que el computador estalla, se recalienta muchísimo, porque el problema es que él pide como mínimo 12 gigas de RAM. Lo más común es que nuestros computadores tengan 8 y los que son un poquito más antiguitos, 4 de RAM. Los nuevos y ya pues vendrán de 12 y están los de 16. Para que el Lumion trabaje bien, mínimo 16. Y eso sería una super máquina. Para el que lo tenga, re bien. O pronto de 12, luego los que les han ampliado la RAM al computador. El otro es también es pesado, es un poquito menos pesado. Y ambos son complementos de Revit, los puede uno exportar. Pero entonces, ¿a dónde voy? Bueno, ya cuando veamos lo de los renderizados, recorridos, les muestro. Pues en Revit no es un tan chévere, vamos a ver si se pueden. Revit también renderiza. Queda así. Más o menos. No render, no miren esto. Algo así, sí. Sí, más o menos. Entonces, a lo que voy es, cuando estén en sus proyectos, asegúrense de dejar lo más y lo mejor presentado posible hasta acá. Ustedes van a poder ponerle banquitas en Revit y cosas, listo, hagan, que es lo que ya vamos a ver, suelo y eso. Pero la ventaja es que cuando ustedes lleguen a esos programas de renderizado, por ejemplo en Lumion, ustedes se van a dar cuenta que ustedes llegan a Lumion y van a tener un montón de complementos para agregarle a su proyecto, como los árboles, si quiere edificios detrás. Ejemplo, el que yo normalmente le muestro que fue en un momento un proyecto, y eso no, la parte de Lumion ni le dediqué tiempo porque iba contra el tiempo. Eso fue lo que saliera. Entonces, por ejemplo, eso es lo que yo les digo, digamos, bueno, yo le planteé el jardín, le puse esto, quiero que tenga pasto, aquí quiero, bueno, la carretera sí, esa sí se la hice yo en Revit. Más o menos la idealicé, tan tipos de suelo, y ya, hasta ahí. Y le hubiera puesto, bueno, eso fue porque yo quería poner un parque lejano, pero pude haberle puesto edificios detrás y un montón de cosas y eso sí, pero eso no lo hagan en Revit, ¿sí? Porque les va a comer un montón de tiempo y no va a ser la mejor herramienta. Y bueno, aquí pues ustedes ven la calidad con la que el programa eh, renderiza, ¿no? So, muy bueno. Uno acerca y eso pierde calidad. Entonces, a eso es a lo que voy. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí entonces, bueno, como unas cosas, aparte de la cubierta, pues miraremos entonces, bueno, miremos los suelos y poner algunos elementos arquitectónicos, pero yo les recomiendo personalmente que no le tiren tanto eso a Revit, porque si pueden utilizar otro programa de renderizado, aprovechenlo y ahí van a poderle colocar todo lo que ustedes quieran, personas, piscina al lado, él ya lo tiene, carros, el bus ese que estaba por ahí, todo. No tienen que hacerlo aquí en Revit.
Ahora, si pues con lo que contamos, porque no todos podremos descargar esos programas, son de verdad muy pesados. Y bueno, lo que uno descarga son versiones gratuitas, ¿no? Porque ellos también cobran. No hay licencia, digamos, de Lumion para aquí estudiantil. Entonces, pues si nos toca renderizar en Revit, pues se puede. Lo que le digo, no es que bote una imagen fea, no. Pero nada, pues ya es de acuerdo con lo que contemos. La máquina, el computador. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, bueno, agreguémosle un suelo? Para los suelos, es muy sencillo. Venimos aquí entonces a arquitectura, suelo. Le damos la forma que queramos. Si queremos que eso hubiera una piscina y tenía forma así curva, lo podemos hacer. Si queremos, no sé, que es una plazoleta, ¿verdad? Ahí va uno y luego al otro, bueno, como ese. Ahora, una cosa, si ustedes crean un suelo, bueno, creemos uno más acorde. Y decimos, bueno, quiero que esto sea un pastico. Y lo dejan así. Lo que va a pasar es lo siguiente. Bueno, primero no sé si me lo hagan en el nivel 1, entonces me va a terror. No, bueno, ahí lo creo. Ah, pues, ¿en qué nivel está para? Entonces está en el nivel 2, no sé, nivel 1. Suelo. Uy, no sé por qué me lo está creando por ahí, si ese no es mi nivel 1. Ah, bueno, aquí tenía por defecto esto. ¿Qué va a pasar eso? Él me lo crea, pero empiezan a aparecer estos, como lo que aparecía con las tejas y con las conexiones, y se está intersectando. El programa, hay cosas a las que me avisa, que son todos esos errores que nos aparecen aquí abajo a la derecha, pero hay cosas a las que no. Dice, déjelo así. Entonces, si yo quiero evitarme eso, lo que puedo hacer es que el programa, para casi todo, cuando ustedes creen componentes in situ, cuando creen suelos, cuando creen cualquier tipo de familia, el programa le entiende a usted que si usted genera una forma dentro de una más grande, esa que está dentro significa un hueco. ¿Sí? Pues como si usted quiere hacer un recorte. Entonces, pues nada, nos tocaría, no sé si la de arriba la hice bien. Nos tocaría, pues a la figura grande restarle todas estas figuras pequeñitas. ¿Listo? Estos rectángulos. Y ahí pues él ya me va a crear como un suelo con huecos. Okay. Listo. Misma historia. Lo que les digo, no se preocupen mucho por el ancho del suelo y eso, los programas ustedes ya van a poder editar todas esas cosas. Pero bueno, si quieren dejarlo a su gusto, entonces lo mismo, ustedes los suelos le pueden editar la estructura, qué grosor quiere que tengan, qué tipo de textura quiere que tengan. Entonces vamos a ver si tiene por defecto alguna de pasto. No la veo. No sé cómo venga césped. Naturaleza o algo similar. Ahí tiro tierra. No me acuerdo dónde está. No, pero este no es en inglés. Sé que aquí está. Pero no la veo. Césped o pasto o... Bueno, también podemos importar. En caso de que queramos crear una nueva, pero sí que la tenía. Bueno, recordemos cómo crear familia, cómo crear materiales. Entonces le damos en crear o duplicar material.
Vamos a poner nuestro pasto. Es en un parque. Venimos a aspecto. En imágenes no nos va a botar la carpeta de imágenes como tal. Entonces pongamos, por ejemplo, la del yeso. Y otra que sí tenga. Por ejemplo. Esta. Ahora sí. Vamos a buscar nuestro pasto. Ahora sí. Ah, no, otra sí. Buscamos algo que se asemeje. Y si no, todavía no nada nos sirve, pues podemos bajarla a internet. Es más sencillo así. Yo tenía unas ahí, pero no sé punto cómo la tenga. Para no complicarnos mucho y demorarnos, voy a buscar acá. Está bonito. Escritorio. Recuerden que puedo venir aquí en pasto, quiero importar una imagen y se la pongo yo. Vamos aquí la hora. Listo. Usar aspecto renderizado. Ah, bueno, recuerden la escala, ¿no? Recuerden la escala. Él me lo bota así. Si ustedes se dan cuenta cuando uno lo aleja, parece que fueran como puros cuadritos, cuadritos pequeñitos. Es por la escala, porque él lo que hace es esa imagen que yo leí, reflejarla acá. Entonces, fíjense, aquí es como si hubiera una imagen. Más o menos, si uno se pone a mirar como las sombras. Pero yo puedo cambiarle esa escala. Casi que 20 veces. Entonces vengo aquí y tal tipo. Estructura. Y al pasto. Y en aspecto le doy doble clic en la imagen. Entonces, bueno. Tamaño de muestra 0.3 por 0.3. Pongámosle 1.20. Y esto está por puntos. A ver cómo se ve. Ahí estaban 0.3. También consideramos unos cuadritos, pero entonces ya más grandes. Sí. Bien, ahí la escala. Ese es el tipo de textura que le da. Y nada, como les mencionaba, ya el resto es la parte arquitectónica que ustedes le quieran poner. Si quieren insertarle, por ejemplo, que es un barbecue o algo así. ¿Qué pasó? Ah, bueno, sí, como yo importé algo que estaba en el escritorio, ya, eso tengan cuidado entonces con eso. Recuerden que nosotros aquí en el archivo, opciones, le damos una ruta para cuando yo le vaya a cargar familias, él automáticamente me lleva allá. Ruta por defecto para familias. Pero cuando yo cargo una familia de otro lado, por ejemplo, cargué estas de teja colonial que estaban en mi escritorio, entonces pues él ya se le pierde la ruta. Entonces cuando se nos pierde la ruta, recuerden que lo más común es que ellos estén en su disco local, en una carpeta que se llama Program Data, que si no la tienen, hay que hacerla visible. Hacerla visible me refiero a hacer esto. Vista, elementos ocultos. Program Data, fíjense que está como clarita. Ahí ya no me la muestra. Pues la hago visible. Bueno, vengo entonces, Program Data, le doy Autodesk. Busco el que diga RBT. Yo tengo el 2021, entonces ese es el 2019 que va ahí cuando lo tenía. Librerías, Spanish Internacional, o si lo tienen en inglés. Y busco. Entonces, por ejemplo, iluminación arquitectónica. MIP no, MIP es aquella que hace referencia a la parte, por ejemplo, eléctrica.
externo porque es algo afuera. No sé, una farola es. Aquí insertarla, puedo insertar. Ya la cargué. Carguemos también, por ejemplo, mobiliario, algo así. Mobiliario, creo que todo es interior, no hay nada como de. Bueno, eso recuerden también que si ustedes quieren insertarle cositas, que como les digo, estas familias o cosillas o elementos netamente arquitectónicos, sillas, el barbecue, si ustedes ya tienen pensado pronto, entonces renderizarlo, como les digo, si el computador es no muy antiguo y ustedes pueden manejar otro programa de renderizado, que hay un montón, los arquitectos usan, pues no le echen mucho tiempo a esto, a ponerle aquí iluminación y cosas, y los árboles. Ah, bueno, aquí también tiene, por ejemplo, árboles. Eh, y todo eso le va a aparecer entonces en arquitectura, componente. Ah, eso es super árbol. Ah, qué bonito. Y por lo que les digo, o sea, Revit no es que renderice feo, solo que queda un diseño bonito, solo que en cuestiones de calidad es que les digo que hay un montón de mejores. Y bueno, esto es media horita que nos queda. Vamos a aprovechar y vamos a mirar entonces de una vez, ya que tenemos como este tipo de modelito acá, la parte de planteada lo de los planos. Ahí lo que les digo, hay un montón de familias, no solo aquí en Revit, hay muy limitadas, pero hay, ustedes pueden buscar en internet o en páginas, vamos, sillas, parque Revit o algo así, sillas, planillas, mira, por ejemplo, esa me gusta bastante. Depende de a qué página nos lleves, pero son pagas. Bancas. O sea, las que normalmente pues, les recomiendo no cobra. Simplemente es inscribirse. Listo. Hay un montón de cosas bastante útiles y chéveres. Así por bancas me llega. A ver, sí. A ver, no sé, esto qué chévere. No sé si esto esté para. No todas están para Revit. Eso sí. Sí está. Justamente estaba solo para Revit. Segundo. Vamos acá, insertar. Y bueno, ustedes ahí van armando el proyecto que a ustedes les guste. Uy, pero esa no es la que me mostraba en imagen. Mira, esta era del 2014, por ejemplo. Todo, pues me la boté distinta. No, aquí está, bueno. La banca solo otra vez. Esquinas centradas. Y bueno, entonces ahora sí, miremos lo de la parte de un plan. Una de las cosas más útiles para Revit, que tiene Revit, perdón, no para Revit, es que nos permite realizar planos de manera muy dinámica, muy rápida. No nos demoramos más de una hora sacando nuestro plano. A diferencia de, por ejemplo, si ustedes ya han hecho planos en AutoCAD, que todo se basa en líneas y líneas y líneas y texto, claro. Aquí en Revit no.
Y igual, o sea, así como la creación de elementos en AutoCAD es por familias, entonces aquí en Revit, para AutoCAD es por líneas, aquí en Revit la manejamos es por familias. Lo mismo con los planos. Entonces, ¿cómo vamos a crear planos? Y a la derecha, lo que dice planos. Le vamos a dar clic derecho, nuevo plano. Él le va a decir, seleccione un cuadro de rótulo. El más común es A1, bueno, no tiene A1 métrico, voy a hacer un métrico. Démosle aceptar, démosle en cualquiera. Es un rótulo, por defecto. Y él me pone ese rótulo. ¿Listo? Aquí es donde yo voy a crear mi plan. Esta es mi plancha. Y esto, pues esto lo voy a modificar como si fuera una familia. Entonces, primero, antes de modificar el rótulo del plano, ¿cómo puedo yo empezar a insertar las vistas? Porque pues nosotros lo que vamos a insertar son vistas o en caso tal, también miraremos en la próxima clase, vistas isométricas. Cuando queremos planos, por ejemplo, en 3D, vamos a perder la carpeta. Pero para seleccionar vistas en planta, entonces, lo primero, que es importante asegurarnos, abramos una planta, no sé por qué aquí no me aparecen las columnas. Bueno, pues para los planos yo no quiero que me aparezcan estos elementos, entonces puedo ocultarlos. ¿Sí? Clic derecho, ocultar en vista, elemento. Esto tampoco, por ejemplo. Clic derecho, ocultar en vista, elemento. Quiero esa vista en un plano. En el plano tampoco me gustaría que me aparezcan, bueno, entonces, es personal, pues a mí no quiero que me aparezcan estos niveles, sino que yo voy a acotar. Entonces selecciono esos niveles y lo mismo, clic derecho, ocultar en vista por categoría. Bien. Esta línea pues es del pasto, no me interesa tampoco. Recuerden que para acotar utilizamos esta herramienta, cota alineada. Y ustedes empiezan a acotar. Entonces, bueno, la altura de acá a acá. La altura de acá a acá. Lo de las unidades ya miramos para que aparezcan. De acá, bueno, entonces de columna a columna, es decir, de, de neutro, neutro. Y eso es, digamos, lo que quiero que me aparezca en la lista. Importante, activen la región de recorte. Que recuerden que es lo que yo les decía, si ustedes creen un elemento que no está dentro de la región de recorte, pues no se los va a mostrar. Esa es la región de recorte. Vamos la más pequeñita. Importante también. Bueno, ya ahora sí es activo. Aquí es con este que es como un bombillito y una figura detrás. Recuerden pues, que lo más importante para un plano también es que tengamos una escala, ¿verdad? Ahí están unos 100. Vamos a probar en unos 100 cómo se ve. Entonces, vengo yo a mi plano y cómo inserto las caras. Estábamos en la ¿verdad? Muy sencillo. Las activo primero, o sea, me las muestre. Las selecciono y literalmente la arrastro. Listo. Vean cómo se ve en unos 100, entonces si yo quiero que se vea más grande, ¿qué hacemos? Disminuimos. Y listo. Ahora, lo que les decía, pues que ajusten la región de recorte, ¿por qué es? Porque, por ejemplo, vamos a la norte. Otra vez ocultemos esto. Que pues en el plano yo no quiero que sean esos elementos. Ni estos, ni el suelo. Y esto tampoco me gusta porque pues, yo voy a acotar por mi cuenta. Okay. Ok. Entonces, bueno, no he acotado los planos de referencia tampoco los quiero, hermano, para eliminar ese plano. No sé por qué lo hice. Lo mismo, por ejemplo, activemos la región de recortes. Ya la activé y miren, entonces. Y está en escala 1:100.
Esa es la norte, ¿verdad? Entonces vamos al plano. Uy, vamos al plano. Quiero insertar la norte. Bueno, ahí me lo puso, ahí me lo ajustó, pero hay veces en que esa región de recorte aparece la figura así chiquitica y este cuadrado pues para mover. Bueno, como tal no le va a salir ese cuadrado, fíjense. Pero a veces aparece un cuadrado así gigante, entonces es mejor ajustarla de una vez. Norte. Y démosle escala 1.20, que es el que la tengo. Y ahí van armando ustedes el plan. Bueno, ya cuando miremos como tal la parte detallada de plano, miraremos que pues aparte de acotar, necesitamos darle nombres a los elementos. Se conocen como etiquetas, cómo personalizar los acotados. Y bueno, lo otro que les quería mostrar es, aparte pues de ustedes poner las caras en los planos, y bueno, también miraremos lo de las vistas isométricas o 3D. Nosotros también veremos que necesitamos, por ejemplo, crear los detalles o las vistas de los detalles. Ejemplo, bueno, aquí en este no creamos los empotramientos aún, pero bueno, si no lo creamos. Ya borramos el otro este. Pero imaginemos que si lo hubiéramos creado, entonces. ¿Dónde era anotar? Bueno, estos son para las etiquetas. Entonces, por ejemplo, vamos a una vista. Vamos a darle, por ejemplo, eh, pues, imaginemos que ahí ya están, hay un apoyo tipo de empotramiento. Creamos. Puedo yo venir aquí, esto no quiero que se me vea. Al plano. Y ponerle la distribución de apoyos. Ahí está gigante, ¿no? ¿Y por qué me sale ese cuadradito? Porque tengo activada la región de recorte. Ya. Si quieren puedo bajarle las escala, es que son 1.10. 1.20. Aquí pondría mis tipos de conexiones, que es otra de las cosas que piden. Y bueno, ahí aquí me le da referencia que este es ese que está allá justamente. Y para editar ya lo del rótulo, que ya es pues la parte de elección de ustedes, el rótulo se edita como si fuera una familia. Entonces ustedes le dan doble clic ahí. Y ahí sí empiezan ya. Fíjense que les crea unas nuevas herramientas. Texto, líneas, crear líneas. Si yo quiero una línea que aparezca acá, porque acá va a ir mi nombre. Creo que esta línea ya no me gustó. Quito. Que este texto yo quería no que fuera de 3 milímetros, sino que fuera de 7 milímetros. Las imágenes las pueden insertar normal. Insertar. Cortar imagen. Bueno, como les digo, eso pues ya lo miraremos a mayor profundidad en la siguiente tutoría, que se va a tratar de eso, elaboración de planos. Como esto es una familia, como tal, una familia así igual que una columna, una viga, esto es una familia de plano, de rótulo, le vamos a encargar en el proyecto. ¿En qué proyecto quiere cargarlo? No me acuerdo cuál está manejando en ambos.
la familia onométrico quiere cargar y ya existe, quiere hacer suscribirla. Que los cambios que yo le hice se le apliquen a eso. Sí. Y ahí ya me las planas que hice por allá, se los aplica acá. ¿Que por qué quedó esto así tan verde? No lo sé. Ya miraremos. Ah, ok. Por lo que ella es, que transparente. Ay, mira. Vamos a cifrar, entonces toca cargar una que no sea de fondo transparente. Así que, y bueno, hasta aquí pues quería preguntarles, ¿tienen alguna duda respecto a lo que hemos visto? ¿Han tenido algún inconveniente? Si han estado trabajando con creación de los elementos, la cubierta, pues, o inquietudes de pronto hasta ahora, pues sé que no les han dado muchos datos del proyecto, hasta ahora están como arrancando y lo de la localización y esa parte que es lo que me inicia, pero pues sí, si también tienen de pronto alguna duda o pregunta respecto a eso. ¿No? Vale, chicos, entonces creo que dejaríamos hasta acá. Para la próxima tutoría, entonces ya saben, vamos a trabajar la parte de creación de planos. Como les digo, sé que como están hasta ahora iniciando el proyecto, pues posiblemente no tengan ya sus proyectos esquematizados en Revit, porque pues no todos tienen ya las dimensiones o no han pensado en eso, o no han llegado a ese punto, de pronto me estoy adelantando mucho. Pero pues cuando lo hagan, de pronto les irán surgiendo esas dudas. Cualquier cosa, entonces, pues ya saben que me pueden escribir al WhatsApp o en el grupo que tenemos ahí de las tutorías de estática también. Y nada, pues dejamos pausa la grabación, dejaríamos hasta aquí la tutoría de hoy. Y nada, estamos hablando entonces. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, Ricardo. Listo, Ricardo, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Gusto. Muchas gracias, Ricardo. Buena tarde. Hasta luego.